Estimados hermanos nicaragüenses de puro corazón, promoviendo en nuestra patria grande soñada por todos nuestros héroes y mártires, próceres y heroínas que han estado al frente de esta nueva etapa, liderada hoy por nuestro comandante Daniel Ortega, con mucho orgullo les presento el siguiente artículo periodístico publicado en el 19 Digital con el título: El falso testimonio de la crisis política de Nicaragua. Del jueves 31 de marzo 2016 por Edwin Sánchez. Primero, la insistencia de que en Nicaragua hay una crisis política, martillada por la menguada minoría conservadora y sus expresiones independientes, es otra forma de imponer su falso testimonio para oscurecer la luz natural de la verdad. Si fuera cierto lo de la crisis, disculpando a unos por ahí que conociendo la Biblia no saben lo que dicen, ¿cómo se explica que con todas las libertades del mundo se hayan desarrollado nada menos que 1526 procesiones durante Semana Santa? Y esto sin incluir las vigilias, campañas y cultos evangelísticos de creyentes que jamás tolerarían una alianza con el padre de la mentira. Juan 8:44. Para la Real Academia Española, procesión es acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso. ¿Cómo puede haber solemnidad en medio de la crisis, si los dos conceptos se contraponen? Veamos sus significados. Solemne, celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. Exequias, procesión, junta, audiencia solemne. Crisis. Situación mala o difícil. Un equipo en crisis. Situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos. Crisis ministerial. O se celebra uno o se sufre el otro. Es el caso de cualquier individuo. O está contento o está amargado, sano o enfermo. Ningún médico diagnosticará a su paciente: usted tiene medio Zika y un cuarto de chikungunya. Bajo la ilógica derechista, el casi millón de fieles en solemne devoción, reflejo del espíritu de armonía, no son nada frente a las escasas 70 o menos personas que mágicamente, por protestar contra el Tribunal Electoral, se convierten en el pueblo de Nicaragua en crisis. Maravillas de la alquimia mediática. Segundo, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que 3.175.617 ciudadanos se movilizaron en todo el país de un lado a otro en Semana Santa. Si más de la mitad de los habitantes disfrutó de su patria, ¿cómo embutir Nicaragua en este concepto de crisis política? Algunos factores claves en toda crisis política son los acontecimientos políticos sociales que tienen lugar como síntoma de los conflictos y tensiones acumuladas. Las huelgas, las protestas públicas, las movilizaciones populares o la renuncia de altos funcionarios del gobierno, son algunas de las señales de que un país o una sociedad comienza a transitar el proceso coyuntural de una crisis. La crisis política será, pues, el momento en el que se sintetizan y detonan las tensiones y conflictos que se encontraban latentes en una sociedad. Crisis política, S/F. En significados.com. Disponible en www.significados.com weblink. Tercero, las únicas movilizaciones populares que se han producido hasta ahora son las que se vivieron en la Semana Mayor. Nada menos que 2.218.870 personas, de los 6 millones de habitantes del país, visitaron 652 balnearios. Para los que repiten sin procesar el discurso derechistas, es válido preguntarles: ¿desde cuándo las playas, riberas, pozas, parques nacionales, senderos, saltos, ríos, lagos se convirtieron en escenarios de la profunda crisis que vive el pueblo? Deberían saber que una crisis política, por último, es la situación de conflicto que amenaza la continuidad de un gobierno. La renuncia de 3 ministros ha producido una gran crisis política, en Argentina así lo define. The WordPress. Si alguien desconfía de los datos oficiales sobre las multitudes movilizadas, que también coinciden con los informes de las cámaras de turismo, de comercio, etc., pues son reales, difícil les será negar la copiosa y extraordinaria presencia de vacacionistas en diversos lugares que batió todos los récords, tanto que produjo lo más cercano a una crisis, comillas incluidas. San Juan del Sur.
Lamentablemente, algunas personas afectaron ese espacio en detrimento de la espléndida bahía y sus veraneantes, al no atender las recomendaciones sanitarias de las autoridades. Cuarto. Las crisis sin comillas tienen una inevitable repercusión que por más que se pretenda ignorar, se siente en la sociedad, la economía. Así de grande es, pues, la crisis. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, Cantur, afirmó a medios locales que antes de la Semana Santa ya se había vendido todo lo que es Tola, San Juan del Sur, la isla de Ometepe y Granada. Los hoteles se saturaron. La crisis fue en aumento. De las 45 filiales de la Cámara, muchos negocios agotaron sus inventarios que tenían preparados y contrataron más personal para hacerle frente a la Semana Santa. Creo que la afluencia de personas en los balnearios nos llevó casi a los 70 millones de dólares en Semana Santa, dijo Torres, satisfecho de esta peculiar crisis. Calculaban 60 millones de dólares en ventas. La crisis en tierra firme llegó al mercado más grande de Centroamérica, sensible termómetro de la economía cotidiana, el oriental. Las diarias movilizaciones populares sumaron 120.000 almas, en una manifestación colosal de la tranquilidad nicaragüense. ¿Dónde calza esta verdad nacional con el concepto de crisis política del diccionario del uso del español de María Moliner? Situación política de un país cuando ha dimitido un gobierno, y todavía no se ha nombrado otro, o del gobierno cuando ha dimitido alguno de sus miembros. En lenguaje corriente, cambio total o parcial de un gobierno. La doctora Claribel de Castro Sánchez, del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, Madrid, al hacer referencia a ese y otro texto, señala que podemos entender que una crisis corresponde, en esencia, a una situación complicada, a una dificultad. Por otra parte, si atendemos a la naturaleza de la crisis, esta puede ser 1. Crisis política. De resolución compleja, suele tener los efectos más desestabilizadores y perjudiciales para las sociedades que la sufren, golpe de Estado. Una cosa son las serias crisis de la oposición, de credibilidad, de confianza, de liderazgo, de la soledad de sus coaliciones, aparte de las crisis existenciales conexas, y otra la vida real de Nicaragua, contada a los medios desde los pequeños y medianos negocios aglutinados en Cantur. Hace 5 o 6 años el turismo interno no tenía tanto empuje como en la actualidad. No circulaban ni 1 millón de personas. Un detalle pinta todo el paisaje de La Paz. Los mercados fueron colmados, como nunca antes, por quienes buscaban ropa y calzado de verano. Primera crisis en el mundo donde la gente sale a lucir los alegres tonos de la temporada. En conclusión, la crisis política está en la mente sesgada de quienes no quieren ver y aceptar que la nueva Nicaragua es de paz y armonía, cultura, tradición y nuevos odres con vino nuevo. ¡Viva el comandante Damiel! Y vamos por más y mejores victorias. Este 6 de noviembre en el 2016. En la casilla 2x2. Y en cascada como la fuente de agua pura. Material de Bismarck Vanegas.